Bueno, vamos entonces a tratar de dar algunas ideas, por lo menos las que a mí me surgieron, relacionados con el ítem 1.3 del sí. Algunas de estas cuestiones ya las introduje en una clase que les mandé que se llamaba algo así como de cadenas y colchones a campos. Entonces, justamente lo que me interesa es ver algunas primeras aplicaciones de la integral de camino en teoría cuántica de campos, como generalización de lo que contó Nacho en la clase anterior respecto a la integral de camino en una partícula. Entonces, como punto intermedio y motivacional, vamos a empezar con el problema de una cadena de partículas que están acopladas mediante resorte, lo que en materia condensada llamamos la cadena monoatómica. Entonces tenemos este sistema, acá digamos que en principio tiene n grandes partículas, cada una de las cuales se puede mover en alguna dirección, pongámosle para simplificar, es lo mismo, ¿no? Pero que se muevan así, y el movimiento de cada una de estas la llamo phi, por antecedente de que lo que después va a ser el campo cuando haga largas longitudes de onda o el límite al continuo de la partícula I en el tiempo t. Y cada una de estas partículas, además de la interacción con la que está al lado, está sometido a un cierto potencial. Hago esto en una dimensión, aunque rápidamente vamos a generalizar a 2 y a 3 dimensiones cuando hagamos el límite al continuo. Simplemente es una cuestión de que es más fácil ver y la notación es más simple. Entonces, si uno quisiera hacer la mecánica cuántica de este problema, vamos a definir este ente que llamamos funcional generatriz. Ahora, el paso de una partícula a n partículas es trivial y tengo entonces ahora estas medidas de integración de la cual hablamos en el caso de la integral de camino de una partícula, que son, digamos, la integral sobre los caminos que recorre la partícula φ1, la que recorre la partícula φ2, etcétera, etcétera, hasta la última, que dijimos era la n, de del camino de la partícula φn. Entonces esto de E a la I sobre h barra, que rápidamente vamos a poner a 1, la integral en el tiempo total que nos interese, del lagrangiano, esto es la acción, la integral del lagrangiano, y acá le vamos a agregar una cantidad que ya sabemos que es relevante para todos los problemas que vamos a ver, que es también la integral entre 0 y t de una cierta cantidad que son las fuentes externas que dependen de la partícula y de t por phi. Y de t eventualmente eso está sumado. Entonces, ¿qué son esas fuentes externas? Bueno, primero, el lagrangiano, para este caso, es la energía cinética menos la energía potencial. Entonces, es la suma sobre todas las partículas de I igual 1 a n, de un medio, la masa de cada una de estas partículas tiene masa m, la derivada respecto del tiempo de la posición de cada una de estas partículas al cuadrado menos la interacción armónica que hay entre ellas, un medio de K, suma I, también de 1 a n, de phi, I más 1, no le estoy poniendo explícitamente la dependencia del tiempo, ya saben que siempre está, menos phi, esta es la energía potencial de cada uno de estos resortes, y eventualmente el potencial que actúa sobre cada una de estas partículas. Entonces, ¿qué
¿qué son estos JI que metí ahora y que el sí también está ahí poniendo con esos dibujos? En principio podrían ser fuerza externa para el caso de la cadena. O sea, si por ejemplo sobre la primer partícula, como en un problema de materia condensada, pero los que hicieron, yo fuerzo el movimiento de la partícula 1, para decirlo de alguna forma, mediante una fuerza externa, que la podría llamar J1 de T, entonces esa sería la fuerza externa. Entonces, lo que estoy sacando me serviría para eh, estudiar cómo responde la cadena, porque una cosa que dice sí es que puede ser medio aburrido estudiar la integral de camino de esta cuando j vale 0 y cuando los estados de comienzo y de final son el estado fundamental. O sea, para esta cadena, el estado fundamental, por ejemplo, si no hay potencial, sería la energía del nivel fundamental, sería la energía del punto cero de todos esos osciladores que están ahí. Y eventualmente eso se puede tomar como una referencia de energía. Entonces uno perturba este sistema, en principio mediante ciertas excitaciones externas, que pueden ser esa fuente, o podrían ser, por ejemplo, distintas fuerzas que actúan sobre algunas partículas. Por ejemplo, pongámosle que sobre esta partícula actúa una fuerza acá, sobre esta actúa una fuerza acá, etcétera, etcétera. Entonces, eso van a ser los JI que yo estoy poniendo acá. Esta, por ejemplo, es la J2, actuando sobre la partícula 2, esta sería la J4, y estas serían ciertas fuentes externas que yo tengo que decir que son. Podrían ser, por ejemplo, esta J4, cantidades independientes del tiempo. Por ejemplo, fuerzas estáticas que actúan sobre esas partículas. Lo que yo me pregunto es cómo responde el sistema, si le conviene o no le conviene esa fuerza, si sube o baja la energía. Y en el continuo son los dibujos que sí pone, por ejemplo, para el dibujo en 2 dimensiones, los dibujos que sí está poniendo en la figura, por ejemplo, 13.1, 1.3.1, donde dice, bueno, yo tengo fuente en distintas zonas de mi colchón, de mi campo, y me pregunto qué le pasa a otra zona, es ese cuadradito, ¿no? Entonces, son las fuentes que yo ahora dibujé puntualmente para mi cadena. Entonces, una de las posibilidades podría ser, y eso es lo que va a tratar en el capítulo que viene, ver cómo responde ese campo a perturbaciones en determinadas zonas o en determinados puntos. Y la otra va a ser tomar esa fuente como cosa genérica y derivar funcionalmente respecto de eso. Y bueno, ¿para qué vamos a querer hacer eso? Bueno, vamos a querer hacerlo porque una cantidad es muy importante, tanto en materia condensada como en teoría de campo, son lo que vamos a llamar las funciones de correlación o funciones de Green, que van a poder obtenerse mediante entonces, las funciones de correlación o funciones de Green eh, funciones de correlación. Usted probablemente mecánica estadística, lo que lo están haciendo, por ejemplo, en el modelo de Ising, la función de correlación es la correlación entre dos espines, SI y SJ, el valor medio de SI y SJ. Ahí serían funciones de correlación independiente del tiempo, porque el sistema está a una cierta temperatura, pero acá son funciones que no solo dependen de 2 puntos, sino que dependen de 2 tiempos. Entonces, las funciones de correlación o funciones de Green son cantidades del tipo que voy a escribir ahora, no son exactamente la función de partición o el funcional generatriz, sino que son eh,
sino que son valores medios de productos de eso. Entonces, por ejemplo, la función de Green de 2 puntos, llamémosla, estamos siempre ahora con la cadenita, ¿no? Función de Green de 2 puntos dependiente de los 2 puntos, I y J, y de los 2 tiempos en los cuales quiero probar esto, no es otra cosa que la integral de camino que pusimos recién, de la productoria de todos esos diferenciales de camino, de esas medidas, diferencial de camino, phi sub n, acá le pongo. Y ahora, en vez de no tener nada abajo de la integral de camino, tengo dos de estos, si quieren, posiciones, que son la posición de la partícula I a tiempo t y la posición de la partícula J a tiempo t'. Y todo esto por E a la I S. Esta cantidad, ¿para qué, digamos, la conectamos con lo que estaba antes, con el ZJ? Bueno, porque igual que lo que mostraron en la clase anterior, para integrales de una variable o de varias variables, esto se puede obtener derivando funcionalmente respecto de Ji a tiempo t, la funcional generatriz que depende de J, o derivando funcionalmente respecto, o digamos las dos cosas, ¿no? Respecto a esto y a esto que está acá, y después poniendo J igual a 0. Acá las fuentes cumplen otro rol que en la anterior. O sea, acá las fuentes son cantidades genéricas respecto a las cuales yo voy a derivar funcionalmente. Y las funciones de correlación o funciones de Green son importantes, digamos, las dependientes del tiempo son importantes porque en teoría de campos están conectados con amplitudes de scattering o con procesos de caimiento de partículas que son cantidades medibles. Eso lo pueden ver en el libro ese, en algún capítulo anterior del libro de Quantum Field Theory for a Gifted Amateur. Y en materia condensada, que le voy a dejar, digamos, para que alguno de los que está más orientado, ya está trabajando en materia condensada, prepare como tema de seminario, las funciones de correlación dependiente del tiempo y su transformada de Fourier están conectadas con respuestas espectrales que tiene el sistema, o sea, con respuesta que tiene el sistema cuando la calculo, por ejemplo, a temperatura, a una dada temperatura, alguna excitación externa. Por ejemplo, si yo perturbo un sólido con luz o con neutrones, entonces me dice, las funciones de Green me van a decir cómo responde el sistema a una cierta temperatura a esa excitación externa. Por ejemplo, las funciones de correlación de posiciones que estamos calculando acá para una cadena armónica o anarmónica, me van a dar respuestas a excitación con neutrones, que es lo que se mide realmente en los experimentos. Lo que me da finalmente, digamos, los picos de esa función me da la posición de los fonones. Y se puede probar, porque esto es fácil de hacer y yo le voy a pasar un pequeño review, que si en vez de haber partido de la teoría con integral de camino, pero, o si no, partiendo de la teoría con integral de camino, pero haciendo el desarrollo que hizo Nacho, pero ahora poniendo esas cantidades phi, phi, j abajo, esas funciones de correlación, ahora dependiente del tiempo, son el ordenador cronológico que se suele llamar, o sea, tiempos diferentes, de estas cantidades que están acá, ¿no? Allá no aparecía nada, pero acá le voy a poner los operadores de esas posiciones que están ahí. Eventualmente estos valores medios son valores medios en el nivel fundamental. Y ese ordenador cronológico lo que significa es que vale igual al producto de estos campos o el valor medio del producto de estos campos. Directamente esto que está acá, eso es cuando t
sea mayor que T'. Pero si T es menor que T', si T es menor que T', esto es al revés. O sea, el campo J aparece, tengan en cuenta que estos son campos cuánticos, o sea, son, por ahora, digamos, son posiciones cuánticos, son el operador posición y que en principio no conmutan a tiempos diferentes. Entonces, tengo que definir el orden, y el orden, digamos, va a estar dado por esto si T' ahora es mayor que T. Entonces, eso se ordena cronológicamente. Si yo hubiera puesto esto como está en esta expresión que está acá, en la integral de camino, con estas dos cantidades acá abajo, y desarrollo los caminos, se puede probar que esto es igual a esta cantidad que está acá. O sea, distingue cuál tiempo está antes y cuál tiempo está después.